programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI. We don't need no education. We don't need no thought control. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde. Y esto es Sarcasm in the classroom. la 11ª temporada de Teacher, leave them kids alone. PSI, Programa Radial PSI. Hey! Teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. PSI, Programa Radial PSI, Arte y Psicología, Cine, Poesía y Cuentos. En la conducción, Marcelo de la Mora. En la producción, Lena Reingold. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, todas, todes. 29 grados, pues iba a decir agradables grados, pero hoy no, porque son muchos. La temperatura en Buenos Aires es una tarde ideal, es una tarde que invita a escuchar PRP. Hoy Lena no nos puede acompañar, le mandamos un beso grande, pero cuando Melanie supo que hoy nos acompañaría el invitado que ya les voy a presentar, dijo, yo quiero estar. Hola Mel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marce, tanto tiempo, es que ya los extrañaba, necesitaba volver en algún momento. Bueno, muy contenta de estar acá, es verdad, hace muchísimo calor, pero está ideal para estar tomando algo fresquito y estar escuchándonos. Claro. Así que en el día de hoy quiero comenzar contándoles que hoy, 20 de noviembre, es el Día Internacional de las Infancias en honor a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sancionada el 20 de noviembre de 1989. Y también, un día como hoy, pero de 1845, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, con la finalidad de colonizar los territorios de nuestro país. Durante 1845, Francia e Inglaterra emprendieron una ofensiva con una flota de 95 navíos de carga, repletos de productos para ser colocados en las provincias de Corrientes y en el Paraguay. El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia. Los invasores querían entrar por el Paraná, pero las tropas nacionales al mando de Mansilla se anticiparon en un estrecho recodo de ese río, la llamada y conocida Vuelta de Obligado. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante 7 horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. Ahora, Marce, si te parece, podríamos pasar a un separador, ¿verdad? Vale, vamos. No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, ¿qué te parece, Mel, si compartimos las vías de contacto? Así iniciamos este programón que tenemos para hoy. Muy bien, vamos entonces. Bueno, si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público en el cual podés solicitar unirte. Si sos tuitero, @radio_psi. Si te gusta Instagram, nos encontrás como Programa Radial Psi. También podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com y desde ya también estamos a la espera de recibir tu llamado telefónico a cualquiera de los números que vas a escuchar en el siguiente separador para hacer cualquier consulta, crítica o halago que nos quieras hacer respecto de nuestro invitado de hoy. Así que vamos, si quiere nuestro operador, al siguiente separador Radio con los números de Hermes teléfono. también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio_Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Si nos escuchas, queremos escucharte. Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial Psi. Hoy vamos a hablar de falsos culpables, sobre los errores de su identificación. ¿Puede la memoria engañar a los testigos de un delito? ¿Cómo se configuran los falsos recuerdos? ¿Qué impacto tienen sobre los falsos culpables? ¿Cómo se construye psíquicamente la identificación? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, un querido amigo de la casa, el doctor Antonio Manzanero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, director del Grupo de Investigación en Psicología del Testimonio, investigador sobre aspectos relacionados con las víctimas desde la psicología del testimonio, desarrollando protocolos para la intervención con víctimas de abuso sexual y otras víctimas vulnerables en el marco de los derechos humanos, analizando los factores que pueden influir en los errores judiciales que provocan falsos culpables y estudiando los recuerdos traumáticos en víctimas de guerra, de torturas, de desastres naturales y de atentados terroristas. Bienvenido, Antonio, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes, Melanie, y buenas tardes a todos los radioyentes. Muchas gracias por invitarme en este día en el que se conmemora la Convención de los Derechos Humanos de los Niños y de las Niñas. Bueno, un placer conversar contigo nuevamente. ¿Y por dónde empezar por este tema? En la semana nosotros hacemos reuniones de preproducción, vamos pensando juntos, bueno, qué compartir y demás, y la verdad es que es impresionante la cantidad de casos vinculados con este tema que ponemos hoy en tensión, ¿no es cierto? Quizá la primera pregunta sea, ¿de qué manera la memoria puede engañar a un testigo de un delito? O si querés empezamos por alguna otra que te parezca previamente. No, me parece un buen comienzo, porque en definitiva, en la inmensa mayoría de las ocasiones en las que se producen errores de identificación, la culpable es la memoria. Claro. La memoria es un proceso constructivo que no siempre refleja la realidad de lo que ocurrió, y por tanto a veces ocurre que recordamos cosas que no son, o recordamos que determinadas personas han participado en unos hechos que en realidad, cuando en realidad no ha sido así. Cambiamos a veces unos personajes por otros, les adjudicamos roles distintos, y eso es lo que en un momento determinado, ¿no?, en un proceso judicial, una investigación policial, pues puede dar lugar a un error en las diligencias de identificación de un sospechoso, del autor de un delito.
un error con las consecuencias que conlleva. Nosotros lo decimos así muy sueltos de cuerpo, pero realmente esa persona que está erróneamente identificada puede pasar muchos años en una penitenciaría. Sabemos que la convivencia es bastante compleja. Bueno, hay un montón de circunstancias conexas que realmente son impresionantes, ¿no? Claro, efectivamente. Estos días hemos conocido el caso de en Estados Unidos dos personas que llevan cerca de 40 años cumpliendo condena por el asesinato de Malcolm X y Ajá. recientemente han sido exoneradas porque al parecer hubo algún error, no se sabe si intencionado o no, durante la investigación policial y durante el juicio. Y efectivamente son dos personas que durante cerca de 40 años han estado en una prisión, alejados de su familia y que, bueno, han perdido prácticamente toda su vida. En muchas ocasiones escuchamos con una vehemencia decir, sí, estoy seguro, es aquella persona en una rueda de reconocimiento o en otras formas de identificación. Hace unos años se hacían los bocetos forenses y demás, hoy hay muchos programas que nos ayudan a construir lo mismo, pero digo, ¿con qué seguridad alguien por ahí dice, sí, es aquella persona? Y por ahí esa equivocación tiene un costo impresionante, ¿no es cierto? Inclusive para la persona que también lo identifica, porque si a la larga se descubre que no era, también me imagino que debe provocar alguna cuestión. Claro, efectivamente. Bueno, consecuencias tiene para todos, para los falsos culpables y para la sociedad en general, porque, bueno, en la medida en que un inocente está cumpliendo una condena que no le corresponde, hay un culpable que está en la calle, quizá cometiendo más delitos. Que si hubiera realizado bien la identificación, pues que se tratará de delitos que esas víctimas se hubieran ahorrado, ¿no? Claro. El problema que nos encontramos en muchas ocasiones en las identificaciones es que, bueno, no siempre se realizan del mejor modo posible, ¿no? Y eso es lo que da lugar a que en ocasiones las personas que participan en esas diligencias de identificación cometan errores. Y no es un indicador adecuado la seguridad con la que manifiesten que una determinada persona es el autor de esos hechos que se están investigando. Hay muchas investigaciones en psicología del testimonio que nos demuestran que la seguridad o la confianza que manifiestan los testigos en sus respuestas en diligencias de identificación nada tiene que ver con su exactitud. De modo que, bueno, lo mismo acierta en la identificación una persona que dice estar absolutamente segura que una persona que dice que tiene dudas, que no sabe muy bien. De hecho, hay muchos factores que influyen en la seguridad, que como digo, nada tienen que ver con la exactitud, como por ejemplo la propia personalidad de la víctima, la motivación que tengan para encontrar al culpable del delito, si le damos algún tipo de información previa, ¿no?, al reconocimiento, acerca de que, bueno, pues hay evidencias en contra de esas personas, aunque a veces no es así. Es decir, hay muchas cosas que llevan a que una persona pueda manifestarse como muy segura, aunque, bueno, pues nada tiene que ver con el que acierte o cometa errores en la identificación. Bueno, ahí, perdón Marce, pero justo estaba pensando, ¿no? ¿De qué depende? Le iba a preguntar de qué depende la exactitud en una identificación, porque muchas veces sabemos que los procesos judiciales toman tiempo, a veces son meses y a veces incluso son años, ¿no? Entonces, ¿cómo juega el papel del tiempo también? Me parece que es un factor también central para lo que son las ruedas de reconocimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurra? Claro, efectivamente, Melen. El tiempo es uno de los factores que más negativamente influyen en la capacidad para identificar a una persona. Pensemos que en la inmensa mayoría de las ocasiones se trata de identificar a alguien que se ha visto durante un periodo de tiempo muy breve, en condiciones perceptivas muy, muy malas, que es otro de los factores muy relevantes. Es decir, muchos delitos se cometen pues en la oscuridad, o los delincuentes llevan algún tipo de máscara o la cara cubierta de algún modo, y eso, bueno, pues está provocando que
bueno, pues la capacidad de las víctimas y de los testigos a la hora de procesar la información sobre la apariencia de esas personas sea problemática, ¿no? Si a eso le sumamos el tiempo transcurrido, pues tenemos servido en bandeja el error en las diligencias de identificación, de reconocimiento. Claro, tal cual. Ahora, hablando de la identificación, ¿cómo se construye este mecanismo psíquico que está emparentado con la memoria, claramente, ¿no? La identificación para que alguien pueda, digamos, valerse del mismo y decir, bueno, esta persona estoy seguro que es o no, o tengo mis dudas, porque por ahí sería más honesto, más sensato decir algo de esto, ¿no? Claro, hay varios factores que influyen en la capacidad para identificar. Desde un punto de vista de los procesos cognitivos, lo primero que tenemos que hablar es de la capacidad atencional, ¿no? Es decir, claro. Hay que prestar atención a los rasgos de esa persona para poder procesarlos, generar una huella de memoria y a partir de ahí luego poder identificarlo, ¿no? Tiempo después. En muchas ocasiones esos problemas atencionales explican el que cuando le preguntamos a testigos y víctimas acerca de la apariencia de los autores de los delitos, en muchas ocasiones ni siquiera sean capaces de aportar un dato, ¿no? Hay un efecto relacionado con los procesos atencionales muy conocido, que es el que se denomina como el efecto del foco en el arma. En delitos en los que hay presente un arma, la atención se va a centrar, se va a focalizar precisamente en ese arma, que va por otro lado a producir un descenso de la capacidad atencional por el estrés, ¿no? Que supone el que haya un arma presente y lo que eso significa para la supervivencia, para la vida de esa persona. Si el estrés es alto, la capacidad atencional baja y además centramos, ¿no? Focalizamos esa poca capacidad atencional que nos queda en el arma porque nuestra vida depende de ello, pues eso va a ir claramente en detrimento de la capacidad para describir y para identificar a la persona, hasta el punto de que en un momento determinado puede que ni siquiera llegara nunca a fijarse en esa persona, a mirarlo a la cara, ¿no? Y eso puede ocurrir. A partir de los procesos atencionales luego tenemos todos los procesos perceptivos, es decir, la capacidad que tenemos y los procesos que intervienen a la hora de procesar los rasgos de una persona. La percepción facial es muy diferente a la percepción de un objeto, por ejemplo. Intervienen incluso estructuras cerebrales diferentes. El giro fusiforme facial, que precisamente se llama así, es el principal responsable de procesar e integrar todos los rasgos de las personas en un todo, ¿no? Porque el procesamiento facial es holístico, es decir, se procesa no rasgo a rasgo, sino como un único elemento, como un único estímulo. A partir de ahí, influye, se realizan muchos procesos diferentes que tienen que ver con cómo le atribuimos significados a esos rostros, cómo les ponemos nombre, en caso de que sean personas conocidas, se generan sensaciones de familiaridad en la medida en que puedan tener una cierta similitud o parecido con otras personas previamente conocidas. Hay, por ejemplo, un elemento que hay que tener aquí en cuenta, que es muy, muy importante, que tiene que ver con la enorme diferencia que existe entre percibir y reconocer a una persona familiar y percibir y reconocer a una persona desconocida. Es muy diferente, hasta el punto de que intervienen procesos cognitivos distintos. Hay algunos que dicen que intentar reconocer a una persona previamente desconocida es tan difícil como tratar de hacerlo con rasgos descolocados o solamente a partir de un único rasgo. Eso también está en relación con algunos de esos bocetos de los que hablabas antes, Marcelo, y en el sentido de que muchas veces le estamos pidiendo a los testigos y a las víctimas que realicen tareas que van en contra de cómo se procesa esa información.
Además de la presión, ¿no es cierto, Antonio? Porque además, Además la digo, presión. yo pienso, a ver, en general en las ruedas de reconocimiento, o como se llamen, porque tienen distintos nombres en distintos países, Sí, pero más o menos es lo mismo. La presión porque, digamos, están, bueno, justamente las partes haciendo la presión que se la hacen sentir a la persona que va a identificar en ese momento, pero además, porque la persona víctima viene de una conmoción, independientemente de cuál haya sido el delito, hasta en un accidente de tránsito por ahí, que es conmocionante en sí mismo, imagínate cuánto más en un delito que sos víctima directo. Este, digamos, cuántas cuestiones influyen, estoy pensando en algo como de interrelación de procesos mentales básicos, ¿no es cierto? Cuánto la emoción ahí interfiere, posiblemente negativamente, para la identificación y, bueno, correcta, digamos, de ese posible persona que haya hecho alguna cuestión de esta, ¿no? claro. Claro, la motivación influye mucho, sobre todo Mm, a la hora de señalar a alguien en claro. una diligencia de reconocimiento, en una identificación. La tendencia a señalar es mucho mayor cuanto más motivada está la persona ah, se encuentre, ¿no? A quien es al autor de los hechos. Cuanto más implicación tenga con esos hechos. En ese sentido, la tendencia es mayor en las víctimas, a señalar en las víctimas, que en testigos, ¿no? En observadores de los hechos. Y luego también pueden influir otras cuestiones, como por ejemplo la ideología, ¿no? Ah, Eh, mira qué Claro, interesante porque esto que la decís. ideología, imaginemos por ejemplo que yo sé que si señalo a una persona en una rueda de reconocimiento Sí, va a tener una condena, pongamos a cadena perpetua o incluso una condena de muerte, ¿no? Pero yo ideológicamente no estoy a favor de la pena de muerte, ¿no? Yo estoy en contra de la pena de muerte, entonces eh, la más mínima duda que tenga va a ser suficiente como para que diga que no es ninguno de ellos que, o que tengo dudas, ¿no? Por claro. tanto, bueno, hay muchos factores que influyen ahí, ¿no? Y efectivamente también todas las presiones externas que hay, en muchos casos, ¿no? Imaginemos cualquier caso, a veces casos muy mediáticos, donde incluso los propios medios de comunicación ya nos están diciendo se ha detenido a una determinada persona y nos ponen la imagen en la televisión. Y luego, bueno, pues en dependencias policiales o judiciales llamamos a las víctimas para que esa persona que salía en televisión, que todos los medios ya señalaron y etiquetaron como el culpable, pues ahora lo tengamos que identificar. Ahí casi podríamos decir que en el 100% de las ocasiones esa persona será señalada por el testigo, aun cuando pudiera ser inocente. Tremendo, es algo casi inoculado eso. Sí, efectivamente. Identificar a una persona es probablemente la tarea más difícil que podemos pedirle a un testigo, a una víctima. Pensemos que por un lado, todas las caras son iguales. Dos ojos, una nariz, una boca, unas cejas, bueno, más o menos pelo, a veces algún complemento como unas gafas o barba o un sombrero, ¿no? Pero en cuanto a los rasgos y la estructura de las caras son todas exactamente iguales. Pero luego todos somos diferentes unos a otros, ¿no? Incluso dos hermanos gemelos son diferentes, ¿no? No son exactamente iguales. Y, y es esa estructura igual, pero luego el matiz de diferencia hace la tarea muy difícil. Y luego las caras están continuamente cambiando, en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo las caras cambian con cada expresión facial. Y eso puede hacer difícil una identificación. Sobre todo cuando se trata de una persona que yo conozco muy poco, que he visto en condiciones de luminosidad, por ejemplo, pobres. Y en el largo plazo también cambian, porque la edad nos cambia. Aún Claro. así, fijaos cómo yo, por ejemplo, veo una fotografía de mi abuelo cuando tenía 10 años, una antigua fotografía cuando mi abuelo tenía 10 años, y soy capaz de reconocer quién es, ¿no? Es decir, hay algo en las caras, sobre todo en las caras de las personas familiares, que nos permiten reconocerlas a muy largo plazo, aunque obviamente la cara de mi abuelo con 10 años no es lo mismo que la cara de mi abuelo con 100 años. Claro. Son muy distintos, pero tienen un algo que me permiten reconocerlo. Eso a veces también nos lleva a pensar que tenemos una capacidad extraordinaria a la hora de reconocer, pero que no es extrapolable.
de las personas familiares a las personas desconocidas. Eso no aplicaría ahí. Pero es una tarea muy difícil la de difícil, y además la tremenda responsabilidad que implica. Eso se llama, creo que es prosopagnosia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo alguien puede tener la certeza para identificar? Es tremendo. Claro, Hay un montón de mensajitos. es una patología específica que nos encontramos y que además tiene muchas formas distintas. Hay una prosopagnosia que tiene que ver con, muy básica, con que una cara no se reconoce como una cara, ¿no? Hay un capítulo de un libro muy famoso de del neurólogo Oliver Sacks, ya fallecido, un libro que se titula El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Sí. ¿no? que tiene esta patología, ¿no? Y que, bueno, pues tratando de ponerse el sombrero, le coge la cara a la mujer porque tiene esa dificultad. Hay otros tipos de prosopagnosias muy raras y con unas características muy extraordinarias, ¿no? De personas, por ejemplo, que selectivamente tienen dificultades para reconocer, pero solamente a determinadas personas y no a otras, o que confunden unas con otras, ¿no? Falsa familiaridad, por ejemplo, es un tipo de prosopagnosia. Eso a veces me pasa a mí, y eso a veces nos pasa mucho, bueno, a mí y a muchos profesores. Nosotros los profesores en la universidad, sobre todo cuando ya llevamos muchos años, ¿no?, dando clases, hemos tenido muchos alumnos, y alumnos Claro. siempre de la misma edad, ¿no? Mis alumnos siempre tienen en torno a 19 años, y pasan años y años y años, y vamos acumulando caras de alumnos en nuestra memoria. Y llega un momento en el que todos nos resultan relativamente familiares. Y yo voy a un supermercado a comprar y veo a un joven de 19 años, a una joven de 19 años, y siempre me parece que es alumno mío, que es alumna mía, ¿no? Y a veces tengo la intención de preguntar, ¿yo te conozco? Ya no lo hago, obviamente, porque van a decir, bueno, ¿qué quiere, no? Y estoy pensando quizá cosas que no son. Pero, bueno, sin llegar a ser patologías, bueno, son fenómenos que a veces nos pueden ocurrir a todos. Y en una rueda de reconocimiento se puede ocurrir. Que tú ves a 5 personas y hay una que de pronto te genera esa sensación, a veces muy fuerte, de familiaridad, ¿no? Y yo esta persona la he visto en algún sitio. ¿Y de qué será? Y entonces ahí aplico un razonamiento. Si yo estoy en un juzgado, si yo estoy en una oficina policial, me llamaron a mi casa diciéndome, venga aquí, que hemos detenido a la persona que la agredió, a ver si es capaz de reconocerlo, y una me resulta familiar, pues será ese. Bueno, sabemos que ese tipo de razonamientos, con una alta probabilidad, dan lugar a errores. Porque no debemos señalar a alguien porque nos resulta familiar, sino porque realmente yo recuerdo que esa persona es la que me agredió aquel día, en aquel momento, etcétera. Exacto. Mel. Bueno, estoy como así como súper entusiasmada escuchando por todo lo que estamos hablando, y seguramente lo que voy a comentar ahora, que es un documental que realmente, y con total honestidad debo admitir que no lo conocía, investigando lo encontré y me lo miré completo porque me fascinó, que es un experimento que realizó Margarita Dijes, seguramente el licenciado lo va a conocer, así que voy a pasar a contarlo. Se llama el documental, que después vamos a compartir también por redes para que nuestros oyentes lo puedan ver, se llama El Quinto por la Izquierda. Es un documental donde se realiza un experimento con los alumnos de Margarita Dijes, que es catedrática de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en la llamada también Psicología del Testimonio. Ella nos afirma que la firmeza de un testimonio, por supuesto, no es garantía de exactitud, ¿no? Un poco de lo que venimos hablando. Entonces emprende este experimento donde se les muestra a los alumnos en la pantalla un robo, donde se enseñaba la cara del ladrón a plena luz del día, ¿no? También durante más tiempo de lo que se produce un delito normal. Y bueno, y después los alumnos van a tener que pasar por 2 ruedas de reconocimiento a través de las que van a tratar de identificar a esta persona, ¿no?, a la que estaba cometiendo el delito. Aunque la mayoría de las veces, como también hablábamos antes, las ruedas para hacer una rueda de reconocimiento pueden pasar días, meses, años,
En este caso, en este experimento, pasaron tan solo 15 minutos del hecho demostrado en pantalla, ¿no? Las condiciones, volvemos otra vez, eran óptimas, había luz, digamos que la cara se veía así, los testigos no estaban sometidos a altos niveles de estrés, como en casi todos los casos sucede, ¿no? Y también sabían desde el principio que se los iba a poner a prueba, por ende se jugaba también una cuestión atencional diferente. En la primera rueda, el 55% afirmó que el autor del robo no estaba presente y el resto señaló por error a otro. En la segunda, en la que sí aparecía el autor del delito, el 42% señaló correctamente al sospechoso número 2 y el 35% señaló a otros, todos incorrectos. Y el resto se equivocó diciendo que el verdadero autor no estaba en la rueda. Pero también es muy importante, y me llamó mucho la atención, porque no todos los que acertaron en la primera rueda lo hicieron en la segunda. O sea, en realidad solo 11 de los 32 alumnos acertaron en ambas ruedas. Entonces, me pareció que este experimento vino un poco a demostrar todo esto que veníamos hablando, ¿no? O sea, solo pasaron 15 minutos del hecho, no pasaron años, las condiciones eran óptimas, el nivel atencional estaba incrementado porque ya sabían lo que venía, y aún así se cometen errores. Entonces, cuán importante es esto que estamos tratando, ¿no? Me parece que esto vino a demostrar, a ejemplificar perfecto lo que veníamos diciendo. Porque por esta relación, la relación peculiar que mantienen los recuerdos con la realidad misma, ¿no? Genial lo que compartís, Mel. Yo me quedo pensando en la variable tiempo que transcurre entre el hecho, digamos, ¿no? Que sea que fuere que se está investigando, y la toma de esta posible este testimonio, esta prueba, digamos, ¿no? Porque, claro, sabemos que el tiempo también distorsiona. Antonio hablaba de la foto del abuelo. Bueno, ahí hay una impregnación afectiva seguramente positiva, pero en este otro tipo de casos, posiblemente, cuanto más pase el tiempo, más se distorsiona la memoria, Antonio, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. En esta práctica que comentaba Melanie de Margarita Viges, es una práctica que hacemos frecuentemente en las asignaturas como la que doy yo de Psicología del Testimonio en Criminología. Animo a que profesores de memoria o de psicología la realicen, porque además es una práctica que sale muy bien siempre. El porcentaje de alumnos que identifica erróneamente siempre es muy alto, ¿no? En muchas ocasiones. O sea, sale muy mal y es un éxito. Efectivamente. En torno al 50%, a veces incluso más, de errores en las identificaciones. Lo que pone de manifiesto, como bien decía Melanie, que el problema que tenemos ahí, porque condiciones óptimas, perceptivas, atencionales, poco tiempo transcurrido, y aún así seguimos cometiendo errores. Hay otra práctica que yo hago, que también animo a hacerla, es directamente poner las fotografías. Esto es un experimento que hizo una investigadora británica, Vicky Bruce, hace ya unos años, y pone una fotografía de una persona y debajo 10 fotografías. En la primera ocasión, ninguna de ellas corresponde a la fotografía de arriba. Todas simultáneamente están siendo vistas por los testigos, o bueno, en este caso por los alumnos en la práctica. Y simplemente se les dice, intenta identificar de las 10 fotografías cuál corresponde a la fotografía de arriba. Y casi siempre los alumnos eligen alguna de las fotografías. Y no es ninguna de ellas. Les das una segunda oportunidad con otras 10 fotografías diferentes, donde ya sí está, es lo que se denomina como una rueda de sospechoso presente o de objetivo presente. Y ahí ya sí. Y lo que encuentras es que ahora sí, en esa segunda oportunidad hay algunos que lo señalan, pero aún así sigue habiendo todavía muchas personas que señalan a otra persona distinta. Y ahí ni siquiera es cuestión de tiempo, porque están viéndolas simultáneamente. Es decir, es más un problema perceptivo. Es muy difícil identificar a una persona que no es familiar. Yo a mi padre no le confundo, entre otras. Aunque me pongan al lado de 1 millón de personas, yo a mi padre lo voy a reconocer siempre. Pero a un desconocido me va a resultar muy difícil.
Y si la rueda de reconocimiento está bien hecha, como dicen las legislaciones de todos nuestros países, ¿no? Que tienen que tener una apariencia semejante en todos los componentes de la rueda, la tarea va a ser tremendamente complicada. Difícil, claro. Perdón, quería hacerle una pregunta de un caso que no recuerdo los nombres, pero que sí, investigando lo encontré, que tiene que ver con una cuestión de semejanza también, de parecidos. Un caso que, Antonio, seguramente vos me vas a ayudar, eran hermanos. Ajá. Puede ser que uno accedió a la rueda de reconocimiento y, bueno, quedó él como culpable, fue preso muchos años, ¿no? Que fue por un tema de parecido también que tenía con el verdadero agresor. ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Eso ha habido algún caso de falsas identificaciones con hermanos. Y no hablamos de hermanos gemelos, simplemente hermanos. Pero eso también se puede dar entre personas que ni siquiera son familiares. Claro. Seguramente todos en alguna ocasión, ahora con estos juegos que hay en Internet, hemos hecho alguna cosa de parecidos, ¿no? Con actores. Parecidos, actores que se parecen. Y hay muchos juegos que te ponen dos fotografías de actores que son personas distintas, pero que tienen un tremendo parecido unos con los otros. Y no son familiares. Es decir, que eso se puede dar con relativa frecuencia. Nosotros hemos trabajado en algunos casos acá en España de personas que fueron erróneamente identificadas y finalmente condenadas, a veces a muchos años de prisión, porque tenían un cierto parecido. Luego, los análisis de ADN, a veces tiempo después, demostraron que eran inocentes y que el culpable era otro. Y sí es cierto, cuando ves las fotografías de los dos, son semejantes, ¿no? Tienen algunos rasgos que recuerdan uno al otro, aunque claramente, ¿no? Cuando los pones al lado dices, no, son personas diferentes, pero Claro. es cierto que se parecen. Qué responsabilidad. Tremendo. Mel, ¿cómo seguimos? ¿Tenemos tema musical o no? Sí, tenemos tema musical, Marce. Dale. El tema que vamos a pasar se llama El Recluso. Sí, es una canción oficial de la serie de Netflix que se llama The Inmate. Así que vamos adelante con el tema, Marce, si te parece. Dale, vamos. La lealtad es muy cara. Ábreme la puerta que yo no tengo llaves. A mí la libertad me la escondieron, ya sabes. Y yo soy como el Dante, pero estilo mexicano. Bajé al inframundo, estoy pagando unos pecados. Hablo con los techos, hablo con los muros, hablo con los altos y no me responde ninguno. Y no me olvido de tu traición. Yo no soy quien perdona es Dios. Ábreme la puerta que yo no tengo llaves. A mí la libertad me la escondieron, ya sabes. Ábreme la puerta que yo no tengo llaves. A mí la libertad me la escondieron, ya sabes. Tomaré, ya me están doliendo los huesos, la piel. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Tanto tiempo y aquí estoy. Un recluso es lo que soy. Entré por el costado, escondido, infiltrado. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Tanto tiempo y aquí estoy. Un recluso es lo que soy. Entré por el costado, escondido, infiltrado. Entré por el costado, escondido, infiltrado. Baja la voz. Te voy a bajar, pero unos montones. Como muro en la frontera se levanta tu engaño. La deslealtad descara, pinche gringo americano. Camino por estos pasillos rotos. Acá los muertos respiran, pero hablan
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Bueno, volvimos. Segundo bloque de PRP, programa radial PSI. Si recién te estás enganchando en radiohermes.com, te cuento que estás escuchando PRP. Y estamos conversando con el doctor Antonio Manzanero de falsos recuerdos y los errores de su identificación. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Jorge Marche por acompañarnos en el programa de la semana pasada en el que conversamos de un tema conexo. Mira, olvido benigno versus olvido patológico. Muy interesante. Si no pudiste escucharlo, te invito a la página de la emisora, radiohermes.com. Ahí vas a encontrar una solapita que dice podcast y entonces allí podrás bajar el programa o escucharlo en Spotify, en la página, en YouTube. Bueno, no tenés manera de no escucharlo. Y otros programas de la emisora son todos muy, muy lindos. Y te cuento que la semana que viene vamos a tener otro mega programa. Nos va a acompañar la doctora Marta Jerez San Bertín, con quien vamos a conversar sobre el duelo intransitable durante la pandemia. Bueno, el chat de YouTube explota, lo digo así literalmente. Ya bajó del tejado Salem dice que en realidad Lena está detenida. No, Lena, no es así, Salem. No, hoy no nos puede acompañar. Nos saluda la doctora Griselda Celato, dice: qué interesante sería un detector de mentiras para que la testimonial de un acusado pueda tener la identidad del relato y quizá evitar un falso encarcelamiento, aplicable también a testigos. Con tanta tecnología no se usa nada de esto. Eso no es más que las identificaciones. Las identificaciones deberíamos valorarlas siempre aparte de las declaraciones. En cualquier caso, es una cuestión muy, muy relevante. La pregunta aquí es, claro, ¿cómo podemos evaluar una identificación realizada por un testigo pericialmente? Efectivamente hay procedimientos, ¿no? Lo comentaban dentro de este GEL, de este protocolo holístico de evaluación de la prueba testifical, hay algunos procedimientos donde hablamos justo de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para, primero, minimizar la probabilidad del error? Primero prevenir, antes que nada, como siempre. Pero una vez que ya se ha realizado la prueba de identificación, ¿cómo lo valoras? Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se ha propuesto lo más básico, en primer lugar, calcular el tamaño real que tienen las ruedas de reconocimiento. La legislación
general nos viene a decir que una rueda de reconocimiento tiene que haber varias personas y que además se tienen que parecer todas entre sí. Pero ¿cómo valoramos eso? Es una valoración subjetiva que hacen los observadores, que hacen los magistrados, que hacen los abogados, que hacen los fiscales. Pero eso se puede cuantificar y es relativamente sencillo. Si lo tratamos exactamente igual a como tratamos cualquier experimento en psicología, ¿no? En psicología de la percepción, en psicología de la atención. Basta con utilizar a un número suficiente de personas que no tienen nada que ver con el procedimiento, enseñarles el registro gráfico de esa rueda de reconocimiento, leerles la descripción. ¿no? De poder allanar el camino para que las decisiones sean atinadas. Mel. Bueno, yo les quería contar, porque también les traje un caso de Ricardo Carzola, que Ricardo Carzola es un hombre con una minusvalía física, psíquica y sensorial del 66%, que había sido condenado a 36 años de cárcel por la audiencia de Las Palmas en 2009. Los magistrados sostenían que había violado a 3 chicas en 1997. Una de ellas vio a Ricardo en la calle en 2007 y creyó que era su agresor. Llamó a la policía y por supuesto lo detuvieron. Avisaron a todas las víctimas de la época del llamado violador de Tafira, que las víctimas eran 9 en total. 6 no reconocieron a Carzola y estuvieron al margen del proceso. Pero la que lo había visto y otras 2 más lo señalaron como culpable, aunque una de ellas tuvo muchas dudas al principio y no lo reconoció en las fotos de los archivos policiales. Los magistrados creyeron en la memoria de las mujeres a pie de puntillas, a pesar de las circunstancias. Las identificaciones se hacían 10 años después del delito. En 1997, las chicas habían declarado ante la policía que el lugar donde las habían abusado estaba muy oscuro, o que el agresor les había impedido mirarles a la cara, o que llevaba un gorro que le cubría parte del rostro. En todos los casos, era de noche. Además, Carzola en 2007 pesaba unos 30 kilos más que el violador de 1997. A pesar de eso, los jueces consideraron que las 3 chicas eran perfectamente capaces de reconocer sin ningún género de dudas en ese cuerpo con muchos más kilos a una persona a la que apenas podían haber visto 10 años antes. El informe de la policía científica, basado en el análisis de muestras biológicas, excluía la culpabilidad de Carzola. El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria decía que el perfil genético del acusado incluso no coincidía con los restos encontrados en el jersey de una de las víctimas. Además, la pasó súper tremendo. Sí, fue tremendo. Pero además también el tiempo que había transcurrido, ¿no? En las ruedas. Fueron 10 años. 10 años y además una persona que presuntamente ya había reconocido hace unos años atrás a otra persona que no era y también fue erróneo, ¿no? O sea, y también esta cuestión de que hablábamos recién, con el tema de los parecidos, con aquello o alguna reminiscencia que nos pueda quedar, porque ella iba tranquila caminando por la calle y de repente vio a esta persona minusválido, ¿no?
Recordemos que tiene una minusvalía del 66%, bastante importante, y lo acusó, así, sin más, ¿no? Con esta contundencia y con esta certeza. Así que bueno, me pareció un caso fuerte para compartir. Fue un caso que tuvo mucha repercusión social, mediática, el caso de Cazorla, porque se produjeron muchísimos errores policiales graves, ¿no? en la investigación. Pero quizá lo más grave de todo fueron los errores judiciales en la percepción de la prueba. Porque efectivamente había muchas pruebas que nos decían que Cazorla no era el culpable. Sin embargo, claro, se apreció por encima de todo el que algunos testigos lo señalaron. No todos los testigos, efectivamente fueron muy pocos, ¿no?, testigos los que lo señalan. Porque hay 6 que dicen que no es. De los 3 que lo señalan, uno tiene muchas dudas y además ha habido identificaciones a otra persona diferente. Una persona que en una primera rueda señala a alguien y en una segunda señala a otra persona distinta y sabemos que no, la primera no era. Está claro que la imagen que tiene en su cabeza acerca del autor de los hechos es borrosa. Es distorsionada. Recordar adecuadamente. Por tanto, la probabilidad de que se equivoque en una segunda ocasión es muy alta también. Claro. Y luego el problema en este caso era que además Cazorla, por la discapacidad intelectual que tenía, no fue capaz de defenderse. Es decir, ahí claramente se vulneraron sus derechos. No se tuvo en cuenta que no tenía capacidad procesal. No pudo establecer ningún tipo de coartada, no pudo ayudar a su abogado en el proceso de defensa, no fue capaz de responder adecuadamente durante el juicio cuando se le acusaba de estos delitos. Y por tanto fue un error judicial doble, ¿no? El de la identificación y el de que una persona con discapacidad intelectual que no tiene ninguna capacidad para defenderse, pues esas características no hubieran sido tenidas en cuenta. Impresionante. Bueno, ¿qué más tenemos para compartir? Marce, ¿siguen llegando? Quiero leer alguna. Dale. Vamos, que sigue explotando. Andrea dice, el funcionamiento de la memoria pasa por 3 fases: codificación, almacenamiento, retención y recuperación. ¿Hay algún modo de evaluar la credibilidad de un testimonio? La doctora Celato dice, me pregunto si para resocializar a un inocente utilizan algunas metodologías específicas, dado que el sistema está pensado para resocializar a culpables. Bien. Claro, bueno, para los inocentes, restaurar. Primero pedir perdón, porque, bueno, el inocente es una víctima. Entonces, primero pedir perdón por el error cometido. Y segundo, hay que restaurar, ¿no? Igual que restauramos a una víctima de un delito, en este caso es una víctima de un error judicial, hay que restaurarlo, hay que compensarlo. Si es que es posible compensar el que una persona, bueno, en algunas ocasiones, como hemos comentado, pierda muchos años de su vida en prisión. A veces incluso de forma irrecuperable, ¿no? Porque ha habido casos que las pruebas que los habrían permitido excarcelar y declarar inocentes llegaron una vez que habían fallecido ya en prisión. Y de esos, bueno, también hemos conocido algunos casos. Con respecto efectivamente hay varias fases en la memoria, ¿no? Los procesos de codificación son muy importantes en las identificaciones, como decía, ¿no?, la capacidad que tenemos para percibir esa persona. Hay determinados tipos de delitos, agresiones sexuales, ¿no?, contra mujeres, que en muchas ocasiones se realizan por la espalda, ¿no? En ese sentido, la persona no tiene ninguna oportunidad para ver al agresor, o con algún tipo de método que no les permite tener la conciencia suficiente, ¿no?, para bueno, pues percibir, ¿no?, qué es lo que está pasando y quién es la persona que les está agrediendo, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, cada vez, ¿no?, y hace poco hicimos nosotros un estudio sobre esto, pues nos encontramos con más delitos sexuales por sumisión química, ¿no?, mediante drogas. Y claro, a partir de ahí los procesos de codificación son fundamentales, porque de donde no hay no se puede sacar. Si no lo viste,
si no guardas ningún tipo de memoria acerca de los hechos, pues no puedes luego recordar. La fase de retención sobre todo es el paso del tiempo, pero no solo, porque también es todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo. Desde que sucedieron los hechos hasta que le pedimos a esa persona que realice la identificación, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que, además del paso del tiempo, puede que haya vivido otras experiencias semejantes, ¿no? O puede que los medios de comunicación hayan emitido imágenes de presuntos culpables, etcétera, etcétera. Y todo eso claramente va afectando. Ocurre que también en ese periodo de retención el propio sistema de investigación policial pues tiende a enseñar fotografías que pueden sesgar las identificaciones posteriores, piden descripciones, que participen en varias ruedas de reconocimiento y como en definitiva para muchos sistemas legales, muchos sistemas judiciales, lo que realmente es válida es la prueba que se presenta durante el juicio oral, en la vista oral. Bueno, pues al final ha habido muchos factores que han contribuido a que esas identificaciones, que claramente son las peores de todas, las que se realizan durante el juicio, pues no tengan ninguna validez, ¿no? Es decir, que hay una víctima en un juicio le pregunten si la persona que está sentada ahí en el banquillo, a veces con dos policías al lado, es el autor de los hechos, ¿no? Y casi le falta un luminoso con una flecha diciendo culpable, claro, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es una pregunta que se hace en casi todos los juicios a las víctimas. ¿Y lo reconoce usted a esa persona? Bueno, ¿qué va a decir? Ya llegados a ese momento, transcurrido todo ese tiempo. En ese sentido son procesos de recuperación, ¿no? Los procesos de recuperación que a veces están viciados por todo lo anterior y que se realizan pues en unas condiciones que no son las óptimas. Hablando de cosas que distorsionan la memoria, es verdad, vos nombraste un par de cosas que creo que le suman un condimento. Por un lado, el mismo derrotero del proceso judicial, que en sí mismo es bastante engorroso, digamos, es desgastante, independientemente del proceso judicial que fuere. Y por otro lado, hay casos que son más o menos mediáticos. Entonces eso también le suma una presión adicional a las personas que forman parte del proceso de un lado y del otro. Además, es un tema de los medios de comunicación hegemónicos, nosotros les decimos amarillistas, porque es un tipo de comunicación masiva sensacionalista, ¿no? O sea, con poco rigor de verdad en su fundamento, y parece que es a ver quién da una primicia de algo que a veces ni existe. Sin embargo, eso también le suma presiones porque, como vos decís, muestran la imagen de alguien que podría ser, pero bueno, o sea, el podría va tomando como este lugar de la certeza, eso condiciona a las personas que participan, y se hace un berenjenal de cosas que realmente cuando se llega a la instancia del debate oral, que en definitiva es recrear las pruebas y demás para que el juez tome una decisión, está totalmente distorsionado. Claro, efectivamente. Esas son las cosas que habitualmente ocurren, ¿no? Por eso, bueno, cada vez se están imponiendo al menos para poder hacer una buena evaluación de la prueba testifical, tener un registro gráfico acerca de todos los procedimientos que se han utilizado. Si se han enseñado fotografías a los testigos en algún momento, que quede constancia exactamente qué fotografías se les han mostrado, qué tipo de instrucciones se les ha dado a los testigos cuando se enseñaron estas fotografías, si hubo algún tipo de indicación, qué ocurrió ahí, si se han realizado diligencias previas en rueda, cómo eran las ruedas, que haya un registro gráfico de esa rueda de reconocimiento, porque hasta ahora muchas veces lo que nos encontrábamos era, bueno, una diligencia en papel donde te decía, pues se ha practicado esta rueda de reconocimiento, participaron en la rueda 5 personas, acá en España pues a veces ponían los nombres de las personas que habían participado, pero claro, no ves cómo eran. Y a veces eso se ha realizado años antes del juicio. Y aunque 2 años después, pongamos,
en el juicio la defensa diga, bueno, quiero ver quiénes son estas personas y cómo son. Claro, su apariencia pueden haber cambiado. Por el efecto que tiene el paso del tiempo que decíamos antes. Claro. Por eso el registro gráfico tiene que ser de la rueda en el mismo momento en el que se realiza. Y así se puede valorar, porque si no, no hay forma. Este procedimiento que comentaba yo antes, para poder valorar pericialmente las respuestas de identificación, solo se pueden hacer si tenemos registro gráfico acerca de cómo era. Claro, y lo ideal sería que estos reconocimientos sean lo más próximos al hecho, porque si dejamos pasar mucho tiempo también eso puede ser un obstáculo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos, Mel? Bueno, yo les había traído en realidad también otro caso que me llamó mucho la atención. También es un caso que sucedió en España. Pero antes, Marce, si te parece, quería recomendarles una película que es una película de Alfred Hitchcock de 1956. Se llama The Wrong Man, El hombre equivocado, ¿no? Que esta película trata de plasmar la debilidad del ser humano frente a un sistema policial y judicial implacable y tremendamente falible. Manny es un músico de jazz que vive apaciblemente en Nueva York con su esposa Rose y sus 2 hijos pequeños. En una aseguradora, una empleada lo confunde con un ladrón que había robado allí unos días antes y lo denuncia a la policía. Comienza para él una angustiosa pesadilla. Es detenido y acusado de una serie de hurtos perpetrados en el barrio. Lo terrible es que todos los testigos y las pruebas caligráficas corroboran su culpabilidad. Tras salir bajo fianza, intentará demostrar su inocencia. Mientras tanto, su esposa sufre una aguda crisis nerviosa y es internada en un psiquiátrico. Toda su vida se derrumba. Es una gran película, me parece que viene a ejemplificar perfectamente la temática de hoy. Perfectamente podría ser de Almodóvar. Es una película fantástica. El protagonista es Henry Fonda, que yo recomiendo, no solo porque Henry Fonda era un extraordinario. De los años 50, es al otro lado de la puerta, en el marco de la puerta, ¿no? Una entreabierta, y se asoma el testigo, ¿no?, a la habitación y dice, sí, es aquel, ¿no? Sí, es muy buena película. Hay varias películas acerca de falsos culpables, pues que otras están mostrando efectivamente qué es lo que ocurre, ¿no? Todos los problemas que muchas veces nos encontramos a la hora de identificar a una persona y las consecuencias que eso tiene también para este músico de jazz, para Mann. Y el sistema judicial con sus falencias. Mira, esta película es del 56, han pasado 65 años, seguimos igual, empujando un elefante. Tremendo. Y después trae otro caso, Marce, no sé si tenemos tiempo, si querés que lo comente. Sí, dale, claro. Este caso, los protagonistas son Ahmed Tomoui,
El gobierno tardó 9 años en decidir si lo indultaba o no, y al final optó por lo segundo. Hago una pausa acá para aclarar que este caso, en el documental que vamos a estar publicando en nuestras redes, aparte de estar el experimento, luego cuenta un caso, ¿no?, donde se puede ver al personaje real, a Tomouji, quien relata en primera persona lo que le sucede y todo lo que tuvo que atravesar. De hecho, eran árabes y apenas puede hablar el castellano, ¿no? Este es un caso que de esos parecidos. El verdadero autor y Tomouji eran bastante parecidos. Y es lo que llevó a que, bueno, pues en un momento determinado las ruedas no demasiado bien construidas, pues lo identificaron. Ahí hubo un problema que se llama las víctimas para que acudan a las diligencias de identificación. Y mientras están esperando, las hacen esperar en un pasillo. Los ven. Enfrente están las personas identificadas. Tomou y Moni están enfrente, esposados, todos esperando para la diligencia de identificación. Cuando luego entran a las mismas personas que vieron enfrente esposadas, ¿no?, para identificar. Y eso claramente pudo estar influyendo, además del parecido. Hay varios... nosotros realizamos un proyecto de investigación ya hace unos años. Generalmente de todos mis proyectos de investigación solemos publicar una página web, ¿no?, donde informamos acerca de los resultados, por si alguien la quiere consultar, falsoculpable.blogspot.com. Ahí relatamos muchos casos, entre otros están algunos de estos casos que hemos mencionado en el día de hoy. Y hay una cosa que también puede resultar interesante. Es una guía que publicamos hace unos años para dirigir y evaluar las ruedas de reconocimiento, ¿no? Hay guías que se han elaborado en Canadá, en Reino Unido, en varios países. Bueno, nosotros hicimos una adaptada, ¿no?, al tipo de procedimientos que nosotros habitualmente llevamos a cabo acá en España, y que les puede resultar interesante, ¿no?, dar algunas pautas acerca de qué conviene hacer, qué conviene evitar, cómo, bueno, ¿no?, valorar. Antonio, ¿esa guía la podemos encontrar en el blog también o no? Sí, correcto. Bien, aparte de falsoculpable.blogspot.com. Bien, perfecto. Me preguntaba respecto de... ¿viste cuando hay algún acontecimiento que involucra a gran parte de la población, como por ejemplo las Torres Gemelas y demás, digamos? En esas ocasiones se produce un tipo de impregnación de la memoria particular, donde uno puede rápidamente recordar dónde estaba o qué hacía en ese momento, por más que haya pasado muchos años. ¿A qué se debe eso? Bueno, en realidad es una falsa sensación que tenemos de que como si el tiempo no hubiera transcurrido, ¿no? Pero lo cierto es que ese tipo de memorias, como otro tipo de memorias, como cualquier memoria, se ve afectada por muchos factores, y el paso de tiempo claramente le afecta negativamente, ¿no? Pero sí es verdad que cuando vivimos una experiencia traumática que tiene mucha relevancia por sus consecuencias, tanto individuales como sociales, se genera un tipo de memoria que se denomina como flashbulb memory, o memoria flash, o memorias vívidas, preferimos nosotros traducir, porque es la principal característica, ¿no? Lo recuerdo como si acabara de suceder, ¿no?, de una forma muy vívida, y con además esa sensación de que por mucho tiempo que haya pasado, jamás se me olvidará. Es una cosa que dicen muchas veces las víctimas, ¿no? Jamás se me olvidará. Pero como decíamos antes, esa manifestación de confianza que expresan las víctimas no tiene relación con esa actitud. Porque mucha de la información que recuperamos sobre esos acontecimientos no es real. Forma parte de los procesos constructivos de la memoria. En el caso de las identificaciones nos pasa exactamente lo mismo. Hay un fenómeno muy interesante y relativamente poco estudiado con respecto a esto,
es el que se denomina como el fenómeno de transferencia inconsciente. El fenómeno de transferencia inconsciente consiste en que la apariencia de una persona se la ponemos a otra. Es decir, como si intercambiáramos dos personas que tienen relación con los hechos, las intercambiáramos de papel, ¿no? Entonces, imaginemos que ha sucedido un hecho, un delito, y había dos víctimas y un agresor. Bueno, pues al agresor le ponemos la cara de la víctima, de la otra víctima. Hay un investigador, Donald Thompson, australiano, experto en memoria, que contaba él frecuentemente que a él le habían acusado de una agresión sexual hace unos años. Dice que un día pues, se presentó la policía en su casa para detenerlo y lo llevan a la oficina de policía para participar en una rueda de reconocimiento, y allí, pues una víctima de una agresión sexual lo señala en la rueda como que, sin género de dudas, es el autor de la agresión. Entonces, cuando le informan de sus derechos y de qué se le acusan y demás, ya le ponen un abogado y todo esto, dice, pues no, yo no he sido, y además puedo demostrar que no he sido. Yo en ese mismo día en el que ocurrieron los hechos, yo estaba en un programa de televisión que se estaba emitiendo en directo, donde además estaba hablando precisamente de la memoria de los testigos, y conmigo estaba participando el jefe de policía, no sé si era de Sydney o de Melbourne o de la ciudad donde él vive. Y por tanto dice, tengo millones de espectadores testigos de que yo no he cometido la agresión. ¿Qué es lo que ocurrió? Mientras se producía la agresión, que fue en casa de la propia víctima, por parte de un desconocido que llamó a la puerta, la empujó dentro al interior de la casa y la agredía sexualmente, al mismo tiempo que le estaba viendo sexualmente, en televisión está Donald Thompson. Por alguna razón, la víctima intercambió la cara de Donald Thompson con la cara del agresor. Impresionante. Y a partir de ahí lo describe y lo identifica. Y asegura que fue él. Él decía, menos mal que el programa fue en directo. Claro. Porque si no, teníamos una víctima que sin ningún género de dudas me ha descrito y me ha identificado en una rueda. Ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Ese fenómeno de transferencia inconsciente. El estrés que vive la víctima es uno de los factores responsables de que se integre más la información. Haya distorsiones, digamos. Lo montamos con piezas incorrectas. Hay distorsión ya en la codificación, o sea, en la primera fase. El estrés hace que se codifique mal, digamos. Entonces, por lo menos, por lo tanto, cuando evocas ya con distorsiones, me imagino. Correcto. Que luego se incrementa durante la retención y en la recuperación, que siempre implica algún tipo de reconstrucción de ese recuerdo. Claro. Tremendo. Mel. Impresionante. Bueno, nada, yo estaba como atónita pensando en esto, ¿no? Y que aún así, más allá de todo lo que hablábamos y demás, y de la cantidad de errores que se demuestran a lo largo de la historia, a lo largo de los años, ¿por qué sigue teniendo un peso tan importante para el sistema judicial el tema de las ruedas de reconocimiento, ¿no? Si se sabe que no es exacto al 100%, ¿no? Es algo que me sigue generando ruido. Me parece como que ahí está la falla principal ahí, porque inclusive en estos de los casos que estuve trayendo, de los que estuvimos charlando y demás, en algunos se ha llegado hasta a demostrar con pruebas científicas, con ADN, con análisis de sangre, y aún así muchas veces el magistrado cerró el fallo basándose únicamente en el voz y el voto de la víctima, ¿no? Entonces, desestimando el resto de las pruebas. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con las falsas creencias que todos tenemos acerca de la capacidad para identificar personas. En general, todos pensamos que es una tarea que se nos da bien, que cometemos muy pocos errores. Y también es una falsa percepción, una falsa sensación que tenemos. Cuando vas por la calle, te encuentras con una persona y dices, yo se le conozco. Y le sonríes y le dices, hola. Y te sonríe, te devuelve la sonrisa y te dice, hola, buenos días. Eso lo tomamos como indicio de, mira, efectivamente, ¿no? Acerté, lo
Lo reconocí, lo conozco. A lo mejor no recuerdo muy bien, pero lo reconozco. Bueno, quizás simplemente nos devolvió la sonrisa por pura educación. Nada más. Claro. ¿No? Pero eso lo vamos tomando como, bueno, ¿no? En general cometo pocos errores. Y luego, como decía, extrapolamos la capacidad para identificar a familiares con la capacidad para identificar a desconocidos, que es una capacidad distinta. Claro. Y yo a mis familiares no los confundo. Yo a mis padres no los confundo con otras personas, a mis hermanos, a mis hijos no los confundo con otras personas. Pero claro, no es lo mismo que personas que no son familiares míos. No. Que a lo mejor viste una vez, y además hay otros factores que influyen, como si era de noche o de día, la velocidad del hecho en que ocurrió. Bueno, hay un montón de cosas que ya distorsionan en la impregnación, en la primera fase, en la codificación, donde se graba, se impregna, ¿no? Entonces digo, mira cuántas cosas influyen en el contexto, además de las variables que hacen al estrés, a la conmoción, a lo que sea que te produzca, donde ya ahí hay una falsedad, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tremendo. Marce, Esa guía que comentaba antes, para dirigir e interpretar las ruedas de reconocimiento, una de las cosas que decimos, bueno, que dicen todas las guías, es que la psicología del testimonio nos recomienda que no se condene a nadie únicamente con una prueba de identificación. Porque la prueba de identificación es subjetiva, está sujeta a error. Claro. Claro, perfecto. En la práctica no sucede así, porque en la práctica nos encontramos con delitos en los que a veces no hay mucha más prueba que la prueba testifical. Y entonces, pues es lo que dice los testigos o las víctimas y la capacidad que tengan para identificar a los supuestos autores. Pero Exacto. así ocurre. Mel. Marce, antes de que me olvide, y para despedirnos también, les traje un poema de William Ernest Henley que se llama Invictus, que tiene una historia muy interesante porque dicen que lo recitaba Nelson Mandela en los momentos más difíciles durante los 27 años que estuvo encarcelado, que estuvo en prisión. Vamos. El poema fue escrito después de que le cortaran la pierna a su autor, a Ernest Henley, como dije antes, tras sufrir tuberculosis en su infancia, siendo un canto a la vida de superación. A Mandela le habían amputado la libertad, por eso se identificó con el poema. Dicen que se lo sabía de memoria y que era su medicina espiritual para los días más duros que le tocó vivir en la cárcel. Y dice así: en la noche que me envuelve negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hermoso poema. Precioso, che. Muy lindo, gracias por compartirlo. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa, así que las reflexiones que tengamos ganas de compartir, recomendaciones, sugerencias al Poder Judicial, que es como una suerte de semidios, no sé cuántas veces toma en consideración nuestras sugerencias, pocas. En fin, lo que por ahí estimemos pertinente para la gente que nos está escuchando. Sé que este programa también es una práctica, que es una manera de abordar temas vinculados con la psicología jurídica forense, con la criminalística y demás, la criminología. Una manera descontracturada que suele sumarse como un material pedagógico complementario, así que bueno, lo que compartamos será muy, muy valorado, por supuesto. Esperemos que así sea. Bien. Bueno, recomendaciones, sugerencias, pensamientos en voz alta.
Bueno, esperemos que poco a poco yo creo que va calando determinados procedimientos judiciales no son, o policiales no son adecuados, que pueden dar lugar a errores y además a errores irreparables y que generan muchas víctimas. Como decía antes, no solamente son víctimas los falsos culpables, sino también que hay muchas víctimas que nos podríamos haber ahorrado si los verdaderos culpables hubieran estado en prisión, en lugar de personas que no tenían nada que ver con esos hechos que se juzgaron y condenaron erróneamente. Hay que hacer un esfuerzo de formación para todos los operadores jurídicos, porque la prueba testifical en general y la prueba de identificación en particular no es muy difícil. Si cumplimos con algunas reglas básicas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con minimizar la probabilidad de interferir con la memoria de testigos y víctimas. No sugerir, siempre hacer pregunta abierta, intentar no aportar información, ¿no? Que pueda estos testigos y víctimas contaminar sus recuerdos y no dar las cosas por hechas, ¿no? Y sobre todo que, en definitiva, más allá de la prueba testifical, se haga una buena investigación policial y los operadores jurídicos valoren adecuadamente la prueba, ¿no? Lo que tiene, ¿no? De la validez que tiene. Claro, sí, porque además científica, la ciencia nos dice mucho acerca del valor, ¿no? Que muchas veces tiene este tipo de pruebas. Tal cual, sobre todo por la responsabilidad que implica. Bueno, hemos llegado al final del programa. Te cuento que Melanie está próxima a graduarse. Ya está prácticamente con el título abajo del brazo. Está dando sus últimos pininos, así que... Ahí, la recta final. En la recta final, así que en breve será una colega. Estamos muy contentos por ella también. La próxima vez que nos veamos, en el próximo programa, ya la enhorabuena completa, porque espero que ya, efectivamente... Esperemos que sí. Seguro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Melanie. Antonio, un placer, como siempre, pensar juntos. En fin, es enriquecedor charlar contigo siempre. Así que, bueno, gracias enorme y por tu disposición, por tu humildad para compartir, para iluminarnos. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Melanie. Gracias por invitarme. Ha sido un placer compartir estos momentos con todos, ¿no? Con todos los que nos han estado escuchando. Con la audiencia también, por supuesto. Y nosotros nos vemos la semana que viene. El sábado le mandamos un gran saludo a Lena, a Pablo, a Nacho, a Lupe, a Nelson, a Salem, a Chave, a Moni y a Cecilia. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Hasta aquí hemos llegado. Te esperamos la semana próxima, el sábado a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal que empieza Psi, programa radial Psi. 11ª temporada, con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida.